Mis hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga a todos en esta maravillosa noche que el Señor nos ha regalado. Es un privilegio estar una vez más aquí delante de ustedes, mis hermanos, como siempre, en este estudio que ya llevamos de una manera consecutiva, que es el Salmo 43. Entonces, mis hermanos, invitarles que por favor sigan estas enseñanzas que en verdad son de gran edificación para cada uno de nosotros. Como ya les dije, en esta oportunidad nos ha correspondido el Salmo 43, en la cual vamos a leerlo y que el Señor sea el que nos guíe en esta noche. Así que mis hermanos, expongamos este tiempo en las manos del Señor, que Él prepare cada uno de nuestros corazones para esta enseñanza. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias infinitas por este tiempo, Señor, que has preparado, Padre Celestial, de antemano, para que podamos estar en el estudio de tu palabra, Señor. Rogamos a ti, primeramente, que seas tú guardando nuestros pensamientos, nuestros corazones, Padre Celestial, para que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo queremos pedirte que nos guíes en este estudio, que sea el Espíritu Santo que nos capacite y que nos guíe en esta enseñanza, Señor. Te agradecemos y ponemos esta noche en tus manos, que seas tú guiándonos, que seas tú instruyéndonos, Señor. Te agradecemos en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como ya les dije, vamos a dar lectura en el Salmo 43 y en esta ocasión voy a estar leyendo en la Reina Valera para que me puedan seguir allí. Dice así: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Bueno, mis hermanos, es un salmo bastante corto. En verdad son 5 versículos. Ven, como ya lo dijo mi hermano Alexander en el capítulo anterior, es atribuido a los hijos de Coré. Es un eco al salmo anterior, pues en él vamos a encontrar como si fuera algo parecido a lo que se leyó en el Salmo 42, en donde el salmista expresa de una manera honesta su sufrimiento, pero que a su vez recuerda la fidelidad en Dios, aferrándose a la verdad, mirando al futuro con una esperanza. El verso 5 lo vemos reflejado allí al terminar este capítulo, en la cual nos indica que le habla al alma y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Al mirar este versículo lo vemos también, lo vimos también en el capítulo anterior, en el verso 5 y en el verso 11 de finalizando el capítulo, dándonos a entender que el salmista tiene quiere mostrar sus emociones, su sufrimiento. Una pregunta que marca la desesperación del salmista, pero que a su vez va con un descanso en el Señor. Eso es lo que vemos allí en estos dos capítulos. Algunos afirman que este capítulo hace parte
Este capítulo 43 hace parte del capítulo 42. Ya les dije por la manera como está escrito, como el autor escribió y se está expresando de la misma manera como se expresó en el capítulo 42. Más sin embargo, se dice que el escritor quiso añadirlo de esta manera, que quizás él lo anexó en otro tiempo y lo quiso hacer de esa manera así. Como ya les dije, contiene 5 versículos, pero que están llenos de mucha esperanza. Es bastante corto, como ya les dije, mis hermanos. Y con base a esto vamos a introducirnos dentro del Salmo y a mirar de qué manera, cómo el salmista está expresándose allí. El verso 1 dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Inicia con una petición. Se acerca a Dios con fe. Estos verbos que vemos allí nos dejan ver la confianza que tiene el salmista. Por eso apela por su justicia. Apela por justicia. Esos 3 verbos que vemos dice: hazme justicia, defiende mi causa y líbrame del hombre engañoso. Esos 3 versículos esos 3 verbos nos dejan ver eso, esa confianza que el salmista tiene hacia su Dios, hacia su Creador. Recordemos, esto nos hace recordar en 1 Samuel, versículo 24-15, llevándolos a un contexto de que cuando David, el rey David, estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y vemos como allí David tuvo la oportunidad de asesinar al rey Saúl, pero no lo hizo. Y el verso 14 nos va a decir lo siguiente, dice, 15, perdón, que Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Es algo muy parecido a lo que estamos viendo ahorita en el Salmo. Algo que nos deja ver cómo el salmista está atribuyendo esa confianza hacia el Señor. Esta justicia es un regalo a todos quienes ponen su fe en Dios. Vemos que esta justicia a la que el salmista apela es un regalo a todos aquellos que ponen su fe en el Señor. Y sabemos todos aquellos que ponemos la fe en el Señor, como el salmista, que Dios es un juez justo y defiende nuestra causa. Porque no que lo merezcamos nosotros, sino porque el Señor le ha placido y Él en su misericordia, Él extiende su justicia sobre cada uno de nosotros. Y el Dios ha otorgado por su gracia, esa justicia. El salmista pide ser librado de gente impía, de todos aquellos quienes han rechazado a Dios y por ende se han apartado de Dios. Qué interesante, mis hermanos. Y algo curioso que solo pasa en este salmo, o lo vemos o es algo curioso que lo vemos aquí, o también pasa en la actualidad. Podemos verlo. ¿Cuántas personas inocentes podríamos ver en las cárceles por culpa de la corrupción? Porque el juez fue comprado, porque el hombre, como dice la palabra, el hombre engañoso, con artimañas, con mentiras, han cubierto con engaño la maldad. Y siempre han querido ganar. Y aquí el salmista apela al juez justo, que es Dios, que Él juzga conforme a cada una de nuestras obras, pero no es porque lo que nosotros merezcamos, sino porque el Señor mismo lo ha hecho de esa manera. Algo que tengo por acá, perdón.
Vemos en la corrupción una injusticia marcada por todo aquel que ha rechazado a Dios de justicia. Eso es lo que habla el salmista aquí. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre engañoso. La gente impía habla de aquellos que no conocen al Señor, aquellos que han rechazado al Señor. Y miramos este salmo, como este salmo está atribuido, está lleno de todas estas palabras y es para el creyente. Algo que podemos ver es que esto es palabras que nos pueden llegar a nosotros hoy en día como creyentes. Y pedimos al Señor, defiende mi causa. Júzgame, oh Dios, hazme justicia, Señor. Le podemos pedir al Señor, porque le pertenecemos a Él. Es algo que en ese salmo vemos cómo Dios tiene al salmista en cierta situación. En cierta situación en la cual Dios quiere tenerlo para que él pueda reconocer que solamente hay un Dios. Y quizá nosotros como creyentes seamos juzgados, seamos tenidos en poco, pero tenemos un juez justo en la cual Él defiende nuestra causa, que Él es un juez que no es corrupto, y eso debe traer esperanza hacia nosotros. Por eso el salmista apela a esto, que Él como juez justo, Él puede juzgarlo a Él. Entonces, todos aquellos que ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a ser justificados, pero no por nosotros. Y ya más adelante en las aplicaciones vamos a hablar un poco más de esto. El verso 2 nos deja lo siguiente, dice así: pues que tú eres Dios de mi fortaleza. Y hace una pregunta: ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Qué curioso, ¿no, mis hermanos? Esto también lo vemos en el capítulo anterior. ¿Por qué andaré yo enlutado? Dice su escritura. Una queja sincera. Podemos ver aquí como una queja sincera, como el salmista quiere expresarse de una manera sincera hacia su Dios. Y es algo maravilloso lo que vemos en la parte A del verso 2, que nos dice lo siguiente: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Primero vemos esa confianza dispuesta en Dios. El creyente encuentra refugio en Dios. Y podemos decir, así como David, que tenía su confianza en Dios y experimentó todo esto, no cabe duda que para nosotros también pueda pasar. Ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que Dios es nuestra fortaleza, sabemos que Dios es nuestra roca fiel, nuestro sustento, nuestro creador. Lo podemos tener de esa manera. El salmista dice: pues tú que eres Dios de mi fortaleza. Qué bueno, aquí vemos cómo el salmista sigue hablando y sigue apelando a ese juez justo. Pero, como le decía, hay una queja sincera. Se está expresando el salmista hacia su creador. Incluso es algo que solo el creyente puede experimentar. Como les decía anteriormente, este salmo lo podemos traer al creyente. Y se debe traer al creyente. Porque el creyente puede experimentar estas cosas. Que el Creador, Dios es su fortaleza. Dios, podemos decir, alabarle a Él y decir: tú eres mi fortaleza, tú eres mi Creador. Pero llega un momento en el cual dice: bueno, he confiado en ti, Señor. Te he puesto como mi fortaleza, como mi esperanza, como mi sustento. Te he puesto en el primer lugar, ¿no? Podemos decir como creyente al Señor: te he puesto como mi creador, te he puesto como mi fortaleza en la cual yo pongo mi mirada en ti. Y viene esa pregunta: ¿por qué me has rechazado?
¿Por qué estoy pasando por esto? Y el enemigo nos acusa cada día, pero hay algo maravilloso en la cual Romanos 33:4 dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Solamente Dios es el que nos juzga. Solamente Dios es el que puede juzgarnos. Entonces esta pregunta, ¿por qué me has rechazado? Dice aquí el salmista. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Dirá el salmista, ¿acaso no he puesto mi esperanza en ti? ¿Mi fortaleza no eres tú? ¿Por qué voy yo a andar enlutado todo el día? Por la opresión del enemigo. Quizás aquí el salmista estaba siendo perseguido, estaba siendo acusado injustamente por algo. Y él apela a esto. He puesto mi confianza en Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué me has desechado? A ese punto ha llegado el salmista en decir, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me has dejado abandonado? Y el creyente puede pasar por esta situación, mis hermanos. Llega un momento en la cual en nuestras vidas va a pasar algo y puede entrar la duda. Es decir, bueno, he puesto mi confianza en Dios, pero ¿por qué pasa estas cosas? ¿Por qué debo andar así? ¿Por qué estoy de esa manera? Pero hay algo en la cual podemos tener en cuenta, y es algo que nos han vendido también, que nosotros como creyentes no podemos tener sufrimientos, que nosotros estamos llamados a ser victoriosos, que nosotros estamos llamados como hijos de Dios a no tener sufrimientos, padecimientos. Pero sabemos por la escritura que no es así. Entonces el salmista deja muy claro que Dios es su fortaleza. Apela a ese juez justo, al Dios supremo de toda gloria, y le pide que le haga justicia. Pero entonces aquí viene esa pregunta sincera, ese desahogo del salmista a expresarse ante Dios. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Es como si llegara un momento en el cual dijera, bueno, ya no aguanto más. El enemigo me acusa día y noche me está acusando. Y es necesario que eso no se quede allí, en dar un paso atrás, como pasa con varios creyentes, que son movidos, son llenos de un momento de emoción, llenos de ese amor, pero llega la dificultad y lo que hacen es dar un paso atrás. Y quizás echarle la culpa al pastor, echarle la culpa al hermano, echarle la culpa a Dios, de que no estuvieron pendientes por su causa, que no estuvieron pendientes de tal cosa, que Dios fue injusto. A ese punto, mis hermanos. Pero ya más adelante miramos que el salmista no se queda allí. El salmista no se queda en esa queja. Algo muy interesante en que podemos ver, y algo que se me pasó en el verso 1, dice, líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Podríamos decir también en esa parte del hombre engañoso. Sabemos que nuestro corazón es engañoso. Y algo que el salmista también apela es a esa justicia. Que lo libre de ese hombre engañoso, y a veces ese hombre engañoso podemos ser nosotros mismos. En la cual nuestro corazón engañoso va tras cosas vanas que no agradan a Dios. Y podría ser motivo de petición de oración, a decirle al Señor que nos libre de ese hombre engañoso, que nos libre de no andar en esos caminos de impiedad, en esos caminos que solamente llevan a la corrupción y al rechazo total por Dios. Con base a esto, mis hermanos, quiero que vayamos a los versos 3 y 4, en la cual
El salmista reconoce la necesidad de Dios. Como les dije anteriormente en estas preguntas, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andar enlutado todo el día? Esta pregunta, ¿por qué he sido desechado? ¿Por qué me has desechado? Podría llegar en un momento nosotros decir, bueno, tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza, pero ¿por qué me has dejado allí como abandonado? Y hemos visto los atributos de Dios, que Dios es soberano, que Dios es proveedor, sustentador, que Él nos sustenta, nos provee cada día. Y vemos que su provisión nunca falta, nunca falta. A pesar que estemos pasando por dificultades, el Señor sigue siendo fiel. El Señor es fiel y justo en cada momento. Y Él sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. Entonces el salmista dice lo siguiente: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Reconoce la necesidad de Dios. Al pedir esto, luz y verdad de Dios, es un reconocimiento de que depende de Dios. Y sigue expresando su necesidad, su dependencia en Él. Envía tu luz y tu verdad. Cuando Él acaba de hacer estas preguntas, incluso una segunda pregunta que dice: ¿por qué andar enlutado por la opresión del enemigo? Es como si cayera en cuenta. ¿Por qué debo yo estar enlutado? ¿Por qué yo debo estar así por la opresión del enemigo? O sea, ¿por qué yo debo estar así por esas acusaciones? ¿Por qué yo debo estar así en este momento de dificultad? ¿Por qué yo debo estar así? Y pasa el verso 3. Dice: envía tu luz y tu verdad. Con un objetivo claro. Dice: estas me guiarán. La verdad y la luz. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte. Como dice el Salmo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí el salmista se aferra a la luz y a la verdad que solamente puede venir de Dios, el dueño de toda verdad, creador de esa verdad. Él apela a esto y dice: envía tu luz y tu verdad. Reconoce esa necesidad por andar en los caminos de Dios, que no hay otro lugar en la cual Él pueda llegar a esa santa presencia del Señor, sino solamente a través de la luz y la verdad que vienen a través de su palabra. Cuando nos acercamos a las Escrituras, cuando nos acercamos a buscar consejo, nos acercamos a la luz de la palabra, vamos a encontrar el camino correcto para seguir avanzando. Es difícil el camino a veces, pero encontramos refrigerio en las Escrituras, encontramos refrigerio en las oraciones, ese medio de gracia que el Señor ha dado para que nosotros nos podamos acercar a Él y exclamarle de una manera sincera nuestra debilidad, nuestro enojo, una manera sincera al Señor, derramando nuestro corazón, nuestra alma al Señor y decirle estas cosas, pero reconociendo que es bajo la luz y la verdad en la cual vamos a llegar a esa presencia del Señor. Sabe que es un camino seguro para llegar a esa presencia de Dios. No hay otro camino en la cual podamos llegar, en la cual podamos estar confiados, en la cual podamos andar seguros. No hay otro camino. Este es el camino más seguro, en buscar en Dios mismo, buscar esa luz y la verdad que nos guíen a la presencia del Señor. No necesitaba nada más. ¿Qué necesitamos nosotros? Podemos hacernos esa pregunta: ¿qué necesitamos nosotros para estar en la presencia de Dios?
¿Qué necesitamos? ¿Estamos pasando por alguna dificultad? ¿Estamos siendo acusados injustamente? ¿Qué necesitamos? No debemos dar un paso atrás, echarle la culpa a Dios de que por qué permitió tal cosa. No, mis hermanos. Debemos nosotros querer estar aún más en la presencia de Dios. En medio de esta dificultad, en medio del dolor, del sufrimiento, debemos aún más querer estar en la presencia de Dios, reconociendo que Él es el justo, Dios es justo, que Él es nuestra fortaleza, como lo dice el salmista, que a pesar que llegue la duda a nuestro corazón, vamos a aferrarnos con más firmeza a nuestro Dios y decir, le voy a alabar, no solamente en medio del gozo, más adelante vamos a mirarlo, no solamente en medio del gozo, sino que vamos a estar siempre en medio del sufrimiento también, en la presencia del Señor. Querer anhelar estar allí, porque en Él vamos a encontrar ese gozo, esa alegría, ese descanso que necesita nuestra alma, mis hermanos. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Es una manifestación que nos deja ver que en medio de la aflicción solo anhela alabar a Dios y sabe que solo no podrá. Solo no vamos a poder, mis hermanos. Así como el salmista reconoce que él solo no puede hacerlo, en estar en esa presencia. Él necesita esa luz y la verdad que solamente pueden venir de Dios. Por eso acude a su Señor para que lo guíe. El verso 4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Su alegría es Dios, su gozo es Dios, quien es dueño de ese gozo, como nos lo han dicho en la predicación, que el Señor es feliz, Dios es feliz. Y cuando ponemos esa mirada en Dios, encontramos ese gozo, porque sabemos que Dios es nuestro gozo, nuestra alegría. No somos alegres por querer seguir las cosas de este mundo, que son pasajeras. Encontramos ese gozo en el mismo Dios, ese gozo que solamente proviene de Él. Por eso anhela estar en la presencia del Señor, porque sabe que la aflicción no es nada delante de la presencia de Dios, que su gozo es Dios. Así que, mis hermanos, si en algún momento mi hermano que me está viendo en esta noche, nos está escuchando en esta noche, en un momento de angustia has querido dar un paso atrás, ha entrado el desánimo en tu corazón, ha entrado el desánimo en tu hogar, no es tiempo de echar para atrás, mis hermanos. Es momento de aún estar en la presencia del Señor. Si el Señor nos tiene en ese momento así, es para que le sigamos alabando con más fuerza. Es cuando más lo necesitamos. Es cuanto más necesitamos a ese Dios justo, al único Dios verdadero. Ese gozo que necesita nuestra alma está en el Señor, que es dueño de ese gozo, de esa alegría. Por eso el salmista dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Esa reflexión que hace allí, esa palabra, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Él está afirmando aquí que su gozo, su alegría no proviene de otra cosa, sino de Dios mismo. Que de Dios mismo. Sí, mis hermanos, no es fácil en medio de la aflicción decir, tengo gozo, tengo alegría. No es fácil, pero hay que depender del Señor. Hay que gozarnos en el Señor. Y es muy maravilloso cuando nos aferramos a Él cada día. Nos aferramos a Él con toda nuestra ser, nuestra alma. Porque es necesario que le busquemos a Él. Necesitamos recordar esto en medio de la aflicción. Lo mejor es acercarnos a Dios. No huir de Él. Recordemos a Job, mis hermanos.
Algo muy maravilloso, que él se mantuvo fiel al Señor. En medio de su sufrimiento, en medio del dolor, él sabía quién era Dios. Él sabía que Dios es justo. Él sabía. Y es maravilloso cuando vemos la vida de él, como aún en medio de su dolor, del sufrimiento, aún él allí alababa al Señor. Recordar que cuando somos acusados sabemos que contamos con un Dios justo y misericordioso, mis hermanos. Qué bueno es esto, mis hermanos, que podamos cada día poder encontrar ese supremo gozo en el Señor. Así como vamos mirando, mis hermanos, el salmista acude y le pide a Dios que lo juzgue. Júzgame, oh Dios, porque sabe que Él es un Dios justo, en el cual defiende su causa. Y hay descanso en Él. Hay descanso porque sabe que Dios va a dar un veredicto que es justo. Y miramos cómo el salmista va aferrándose al Señor. Dice, tú eres mi fortaleza, pero llega la queja. Pero no se queda allí. Él pide ayuda a Dios. Envía tu luz y tu verdad, que esas me guíen a tu santo monte. Y él sabe que Él es su alegría, su fortaleza, su gozo está en Dios. Que es Dios su gozo. Dios es su gozo. Entonces es allí donde él encuentra ese consuelo. El verso 5, mis hermanos, nos dice lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como les dije anteriormente, mis hermanos, vemos esta misma reflexión, este mismo versículo lo vemos dos veces en el capítulo anterior, uno en la mitad del capítulo anterior y finalizando el capítulo. Y ahorita finalizando este capítulo 43, vemos estas mismas palabras. El salmista hablándole a su alma, ahora se dirige a su alma. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera, hay esa pregunta, o sea, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Es una pregunta al alma, diciendo por qué tiene que estar así, por qué te turbas en medio de esta angustia, por qué te turbas en medio de este dolor, por qué tiene que estar así, por qué tiene que estar pasando por esto, porque como si el alma se estremeciera, como si estuviera acongojado. Pero no se queda con estas palabras, sino que termina diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, porque aún en medio de esa condición he de alabarle, dice el salmista, salvación mía y Dios mío. Esa justicia que lleva a la salvación, mis hermanos. El salmista sabe y reconoce que debe esperar en Dios. Aún en medio del dolor debemos alabar al Señor. Aún en medio de la dificultad debemos nosotros seguir alabando al Señor. Le recuerda a su alma que debe esperar en Dios. Alabar a Dios no solo en medio del gozo, no en medio de las riquezas, sino también en medio del dolor. Y el escritor ha entendido esto. Él dice mi gozo, ¿no? Dice, tú eres mi gozo, mi alegría. Y ha entendido esto. Por eso dice, espera. Le habla a su propia alma. Dice, espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mis hermanos, qué maravilloso es el Señor, que no nos deja desamparados, no nos deja desolados, sino que siempre vamos a encontrar ese consuelo en Él, ese descanso en Él. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Podríamos decir nosotros.
Pero también recordémosle a nuestra alma que debemos esperar en Dios, porque aún es de alabarle, en medio del dolor, del sufrimiento, aún debemos alabar al Señor, porque Él es digno de toda alabanza, toda gloria. No depende de nuestra estabilidad emocional, no depende de que si estemos alegres o no. No hay una independencia de alabarle al Señor, debemos alabarle cada día, por lo que es Él, no por lo que nos haya dado a nosotros y cómo nos tenga, sino porque Él se merece toda la gloria y la honra, porque Él es nuestra salvación, salvación mía y Dios mío. Finalizando este capítulo. De manera de reflexión, mis hermanos, Dios, que es un juez justo, ha otorgado por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, que Cristo efectuó, nos dio perdón de pecados, mis hermanos. Maravilloso esto cuando vemos esa justicia. Porque somos justos. Porque nos hace justos a nosotros. No porque lo merezcamos. Dios mismo, que es un juez justo, ha otorgado por medio de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nos ha dado perdón de pecados. Todos somos pecadores. Y lo sabemos, mis hermanos. Y por ende somos culpables de todo. No somos dignos de merecer nada, mis hermanos. Pero hay uno que pagó el precio que debíamos nosotros pagar. Y Él es quien apela por nosotros. Él es quien nos ha dado el privilegio de ser justos. Quien ya pagó ese precio, un inocente que pagó el precio por nuestra culpa, que no lo merecíamos. Entonces, ¿qué nos hace justos? A nosotros podríamos hacer esa pregunta. El salmista está hablando, ¿no, mis hermanos? Hazme justicia. En la Reina Valera nos dice: júzgame, oh Dios. Si nos pusiéramos a mirar, que nos juzgue Dios, sin poner la mirada en su fe, sino quizás podríamos llevar esa palabra, decir, júzgame, oh Dios, y estuviéramos diciendo quizás que el salmista se está alabando, se está vanagloriando, diciendo, bueno, yo estoy bien, yo no he hecho nada, yo soy justo. Pero recordemos, mis hermanos, que el Señor nos hace justos. Es en Cristo. ¿Qué nos hace justos? Es Cristo. Somos justificados gratuitamente. No porque nosotros tengamos algo de justos en nuestro propio entender, sino porque ya hay uno que pagó el precio. Y por Él es que somos justos, somos justificados. Y sabemos que Dios va a juzgar, el Señor va a juzgar. Y Él va a hacer su único juicio, va a juzgar a los creyentes y a los impíos. Y sabemos nosotros que hay uno que pagó el precio por cada uno de nosotros. Y quizás haya alguien en esta noche que no sea creyente. Y te crees justo en tu propia opinión, pero el Señor juzgará a cada uno de nosotros, juzgará tu pecado, juzgará tu andar, tu caminar, y Él es el único quien puede juzgarte y decirte que estás en el camino equivocado. Llegará el momento que Él viene a juzgar, y es necesario que volvamos a Él y que nos encontremos con ese Señor, con nuestro Dios, y que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como único y Salvador personal. Es nuestro único Salvador. Por medio de Él es que somos justificados. No somos justos delante de Dios por mérito propio, sino porque Cristo ya pagó el precio, mis hermanos. Así que, mis hermanos, que cada día podamos entender. Cuando le pedimos al Señor, cuando el salmista pide aquí, júzgame, oh Dios,
miramos al comienzo, que es un regalo que Dios da a aquellos que ponen la fe en Él, que ponen la fe en Cristo Jesús, quien ya pagó el precio, y por eso somos justificados, por eso somos llenos de ese gozo y de esa alegría. Ya para terminar, mis hermanos, a manera de reflexión, qué maravilloso es cuando buscamos ese descanso en el Señor, buscamos y encontramos ese descanso que ningún otro nos lo puede dar, sino solamente nuestro Dios. Esa fortaleza es nuestro Dios mismo, ese amparo y fortaleza de nuestro Señor. Así que si estamos pasando por la dificultad, por la prueba, no debemos dar un paso atrás, sino pedir ayuda a nuestro Dios, buscando que Él sea el que juzgue nuestra causa, que sustente nuestra vida, que nos ayude a andar en sus caminos. Somos hijos de Dios y por ende vamos a ser discriminados, vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados injustamente, pero encontremos ese descanso en Dios. Así que si estamos pasando por la burla en el trabajo, estamos pasando por la dificultad, por la burla en la familia, nos juzgan injustamente por el engaño, por el hombre engañoso, que está apartado de Dios, que no conoce a Dios, que está fuera de sí, que no hay verdad en él. Encontremos, mis hermanos, y busquemos ayuda en el Señor. Descansemos en que Él tiene todo bajo control y que en Él no hay pérdida alguna, mis hermanos. Solamente Dios es digno de suprema gloria y alabanza y Él se merece todo, mis hermanos. Este salmo es muy maravilloso porque deja ver la vida del creyente en medio de su dolor, del sufrimiento, en medio de la queja, pero que nunca se aparta su mirada en Dios, en esa fortaleza. Así que si decimos que Dios es nuestra fortaleza, que así sea en nuestro andar, que así sea en cada decisión, que así sea en medio del dolor, que así sea en medio de la dificultad, que podamos descansar en Él. Que llegue un momento a nuestra alma la duda, la angustia, la queja, el dolor, pero que podamos decir: Señor, tú eres mi Dios. Y decirle a nuestra alma, recordarle a nuestra alma que debemos esperar cada día en Dios, que no hay otro Dios, que no es en nuestras fuerzas, sino en Dios, que es nuestra alegría eterna. Que mis hermanos, oremos, démosle gracias al Señor y que sea Él quien nos guíe cada día. Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Padre Celestial. No podemos encontrar en otra parte descanso, Señor. Mira nuestra causa, Señor, mira nuestra angustia, nuestro dolor. Júzganos, Señor. Tú que conoces la intención de cada corazón, tú que conoces, Señor, cada pensamiento, ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos. Líbranos, Señor, del hombre engañoso, aún de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en tus mandamientos, Padre Celestial. Que tu luz y tu verdad nos guíen, Señor, a andar en esa alegría, a andar en tu presencia, Señor. Queremos estar allí, Señor, anhelamos estar en tu presencia, Señor, pero no es en nuestras fuerzas. Te pedimos, mi Señor, que nos guíes, que envíes tu luz, nos des sabiduría, Señor, para soportar todo, Señor, sabiduría para hacer las cosas como son correctas, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Perdónanos, Señor, porque somos negligentes, Señor, porque damos un paso al costado, Señor, un paso atrás, y negamos quizá nuestra fe. Olvidamos que tú eres quien tiene control de todas las cosas. Nos quejamos, Señor, por todo. Te pedimos, mi Señor, que no nos abandones, aunque
pareciera, Señor, por momentos que llegue la duda a cada uno de nosotros, Señor. Pero sabemos, Señor, por tu bendita palabra, que tú nunca nos has abandonado. Que el Señor Jesucristo prometió que nunca nos iba a dejar solos, Señor. Que eso sea algo de esperanza para nuestras vidas, para nuestros corazones, para el diario caminar, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como conviene, Señor. Que si somos maltratados, vituperados, Señor, que si somos juzgados injustamente por el hombre engañoso, por aquel que te ha rechazado, Señor, por el enemigo, por aquel que no tiene nada de ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, y a no sentirnos con vergüenza, sino más bien alegres, porque pertenecemos a ti, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, bendito Rey, nuestras almas, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Te pedimos que cada día, Señor, seas tú preparándonos, guiándonos, Señor, para estar en tu presencia eterna, Señor. Te damos gracias, mi Señor. En todo te agradecemos. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que este tiempo de verdad sea de edificación para cada uno de nosotros. Qué bueno es que tengamos ese tiempo para alabar primeramente al Señor. Así que, mis hermanos, como siempre les invitamos unos anuncios como que queremos dejar este domingo. Mis hermanos, muy temprano los invitamos para que no se pierdan la escuela dominical. Se está llevando a cabo temas relacionados hacia la familia. Muy importante que estemos muy pendientes. El Señor va instruyendo nuestro caminar, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Qué bueno es que podamos llegar a tiempo, mis hermanos. Les agradecemos. Que el Señor les bendiga. Una buena noche para todos. Bendiciones.